Bueno, vamos a ver hoy cuándo usar el teorema del coseno en un problema. Básicamente, usamos el problema del coseno cuando tenemos como datos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, si nosotros tenemos un triángulo y de ese triángulo conocemos dos lados y conocemos el ángulo que forman esos dos lados, entonces podemos usar, o debemos usar el teorema del coseno para obtener la medida del tercer lado. Ese sería el primer caso claro donde usaríamos teorema del coseno. Tenemos dos lados de la letra y nos da esa información y el ángulo que forman esos dos lados. Vamos a hacer un problema de la ficha, problema típico donde se utiliza el teorema del coseno. Dice: dos autos parten de una estación y siguen por carreteras distintas que forman entre sí un ángulo de 80 grados. Si las velocidades son 60 km por hora y 100 km por hora, ¿qué distancia los separa después de 1 hora y media de recorrido? Bueno, si llevamos esos datos a una figura de análisis, a un bosquejo, lo que tendríamos es como aparece ahí en el repartido. Acá uno de los dos autitos, acá el otro autito, el ángulo que forman las carreteras de 80 grados, y acá nos dice que este auto viaja a 60 km por hora y que este auto viaja a 100 km por hora. No me quedó muy lindo el dibujito, pero ustedes lo tienen ahí, se los voy a pegar. Entonces, después de 1 hora y media, bueno, este problema no es tan directo porque no conocemos inmediatamente la longitud de los lados, pero es bastante sencillo. Es decir, si el auto viaja a 60 km por hora y viaja durante 1 hora y media, entonces la distancia que recorrió en 1 hora y media se puede obtener mediante una simple regla de 3, o mentalmente, pero lo voy a plantear como regla de 3. Si 60 kilómetros viaja en 1 hora, ¿cuántos kilómetros viaja en 1,5 horas? Y esto, haciendo las cuentas, 1,5 por 60 le da, dividido 1, 90 kilómetros. Esto es la distancia que recorre el primer auto. O sea que el lado este, en el triángulo, sería de medida 90. Vamos a no ponerle la unidad. Y el segundo auto, que viaja a 100 kilómetros por hora, durante 1 hora, hace 100 kilómetros, entonces, ¿cuánto hace en 1 hora y media? 1,5 horas, ¿no? Y se hacen las cuentas, 1,5 por 100 dividido 1, eso les da 150 kilómetros. Bueno, entonces este lado es 150. O sea que, limpiando un poco de autitos y cosas raras, lo que tenemos es un triángulo que tiene un lado de 90, un lado de 150 y un ángulo de 80 grados. Es la situación ideal para usar el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Vamos a poner nombres. En este caso el lado sería, recuerden que el nombre del lado es el mismo que el del vértice opuesto, pero con letra minúscula. Este sería el lado B, este sería el lado C. El teorema del coseno, que se puede enunciar con cualquiera de los lados, dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. A cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno de a. Lo que tenemos que hacer acá simplemente, en este caso, es sustituir los datos por los valores que tenemos. Es decir, sería a cuadrado igual 90 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 por 90 por 150 por el coseno del ángulo 80.
Bueno, acá el único error que pueden cometer es el orden en que hacen las cuentas. Lo que tienen que hacer es separar términos. Como esto es todo un producto de varios factores, todo este producto se calcula primero. Estos cuadrados. Entonces, calculamos 90 al cuadrado. En el otro video me di cuenta que no se veía la calculadora, lo voy a hacer acá. 90 al cuadrado, 8100. ¿Ah? Después 150 al cuadrado, 22.500. Y acá tengo que hacer 2 por 90 por 150 por coseno de 80. Siempre recordando que el modo de la calculadora esté en grados. Es la letra D en estas calculadoras. D. Hago esa cuenta y me da 468,85. Aproximamos con dos cifras. Entonces pongo menos 468,85. Hago la cuenta ahora. 8100 más 22.500 menos 468,85. Y eso nos da 30.000, esto es a cuadrado, 30.131,15. Ese es el valor de a cuadrado. Para obtener el valor de a, que es un número positivo porque es al lado de un triángulo, lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de este número, 30.113,15. Y eso hacemos en la calculadora, raíz de ANS, y nos da aproximadamente, acá ya es aproximadamente, 173,58 que estamos trabajando en kilómetros, así que son kilómetros. Entonces la respuesta de este problema es 173,58 kilómetros. Entonces, resumiendo un poco, cuando tenemos un triángulo y en ese triángulo conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, podemos usar teorema del coseno para hallar el tercer lado. ¿Cómo hacemos? Planteamos lo que dice el teorema para el lado que corresponda, sustituimos los datos, separamos los términos para calcular cada término, después sumamos los dos primeros, restamos, a ese valor obtenido le extraemos la raíz cuadrada y ese es el valor que buscamos. ¿Ah? Después vamos a ver en otro video cómo hacer para calcular, usando el teorema del coseno, cómo hacer para calcular un ángulo conociendo los tres datos de los tres lados, que también es un problema frecuente, pero no lo quiero hacer más largoso. Así que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor lo escriben abajo y trataré de contestarles pronto.